En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento, su entendimiento, el de todos nosotros, para que podamos comprender su palabra y practicarla. Sobre todo, yo quería hoy tratar sobre un asunto muy delicado, delicadísimo, que nosotros enfrentamos en la iglesia. Nosotros enfrentamos en la iglesia y gracias a Dios por eso. El problema se llama injusticia, porque es natural que allá afuera de la iglesia, fuera de la iglesia, exista las injusticias. Yo he sufrido muchas injusticias y creo que los que me están oyendo y son de Dios han sufrido muchas injusticias. Esto es normal del lado de afuera, porque este mundo es un mundo cruel, un mundo del diablo, es el mundo del infierno, es el reino de este mundo, cual Jesús ya condenó, ya está condenado. Por eso, el problema es que nosotros, cuando sufrimos injusticias dentro de la iglesia institucional, la iglesia institución, yo no estoy hablando de la iglesia, la iglesia espiritual, no, la iglesia institución. La iglesia institución son las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas que profesan la fe en Jesús de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, dentro de estas iglesias, nosotros vemos muchas discrepancias, muchas personas injusticiadas. Yo soy prueba de esto porque viví injusticias dentro de mi iglesia, de la iglesia donde yo nací, que, dígase de paso, era una iglesia ejemplar a mis ojos, en aquella altura, pero luego vi que entre los hermanos había injusticias, pero entre pastores y ovejas había injusticias. Y yo quería que usted supiese, mi amiga, incluso con un comentario que yo respondí. Una miembro, una ex obrero que salió, que fue, en fin, que salió por causa de un problema de injusticias cometida por el obispo, el pastor, no sé quién fue, ni sé quién es, pero yo sé que dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, como sucedía allá en la iglesia primitiva, siempre hubo injusticias dentro de la iglesia, pero la iglesia institucional, no se olvide, la iglesia denominacional, eso siempre va a haber dentro de las iglesias hasta el regreso de Jesús. ¿Y por qué es que esto sucede? Sucede porque nosotros somos humanos y como tales somos pasibles de errores. A veces una palabra mal colocada, a veces una mirada distraída que hace a la persona pensar que
están mirándole despreciando, digamos, de costado. Cualquier cosa que se haga es causa de de encontrarse injusticiado, especialmente cuando es llamada de obrera, obrero. Yo sé, yo sé que suceden muchas injusticias dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios por parte de pastores, obispos, obreros, que cuidan a los obreros, en fin, existen muchas cosas, infelizmente, desgraciadamente, pero nosotros no podemos olvidarnos lo siguiente: somos humanos, por lo tanto, pasibles de errores, pasibles de cometer injusticias crueles. Y yo digo con sinceridad, yo cometí muchas injusticias que yo no me acuerdo, pero tengo seguridad que debo haber cometido muchas injusticias. Muchas injusticias. Entonces, ¿sabe aquella historia de personas que se embarazan por los oídos? Ella no vio, ella no presenció, ella no tiene pruebas, pero ella se embaraza por los oídos. Yo fui muchas veces embarazado por los oídos y tomé decisiones que a mi ver en aquella altura eran justas, solo que después uno verificó, confirmó que eran injusticias. Yo odio la injusticia, yo odio las injusticias, porque la injusticia es del diablo. La injusticia no es de Dios. La injusticia es del diablo y yo odio las injusticias. Y es por eso que soy un predicador de la justicia. Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Esto es del punto de vista de la iglesia institucional, que existen muchas injusticias. Yo conscientemente no cometo injusticias, pero inconscientemente a veces cometo. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Yo aún cargo de la imagen del primer Adán. Yo cargo la imagen del último Adán, que es el Señor Jesucristo, pero cargo la imagen del último Adán. Después hablamos sobre esto. Por eso nosotros podemos equivocarnos. Pero del punto de vista espiritual, la iglesia no institucional, no denominacional, no la iglesia A, B o C, sino la iglesia del Señor Jesús, mi amiga y mi amigo. Usted tiene que saber cuál es la iglesia donde pertenece. Usted tiene que saber ubicarse para que usted no venga a cometer injusticias o no venga a ser injusticiada y salir por ahí tirando. La iglesia del Señor Jesús es espiritual, es el reino de Dios. Jesús dice: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia del Señor Jesús. Esa iglesia no es formada, no es la iglesia A, B, C, D, no. Esa iglesia es formada por personas que nacieron del agua y del Espíritu Santo, de hecho y de verdad. Entonces, esta iglesia, ella está en todo el mundo. Ella está dentro de las iglesias evangélicas, dentro de la iglesia A, B, C, D, etc., incluso en la iglesia universal del reino de Dios. Entonces, esta iglesia es la iglesia espiritual, invisible. Pero es la iglesia que las puertas del infierno no prevalecen. Esta iglesia quiebra, arranca
destruyen las puertas del infierno, la cerradura de las puertas del infierno, para salvar a las personas que están allí en el infierno. Entonces, en esta iglesia espiritual, quien estuviese dentro de esta iglesia del Señor Jesús, dentro del reino de Dios, va a sufrir injusticias para su propio bien. No es para su propio mal. No va a ser para su propio mal, va a ser para su propio bien. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es lo que está escrito. Con seguridad, Pablo habla, Pedro habla, los apóstoles hablan sobre este asunto y el apóstol Pablo dice con mucha claridad, cuando él observó con muchos problemas similares a los que encontramos hoy dentro de la iglesia, él dice así: delante de tantos problemas y de reclamaciones, lamentos, etc., él, que era un hombre espiritual, que era dirigido por el Espíritu Santo, él escribió lo que el Espíritu Santo le dijo. Vea solo. Y si nuestra injusticia fuera por causa de la justicia de Dios, ¿qué diremos? Usted sabe qué significa esto. Y si nuestra injusticia fuera causa de la justicia de Dios, ¿qué diremos? Yo ahora me estoy acordando, voy a dar un ejemplo claro. Y usted va a entender qué es lo que está queriendo explicar, qué es lo que el Espíritu Santo habla. En una ocasión, ya hace muchos años atrás, fue al principio de la iglesia, 40 años, más de 40 años atrás. Entonces llegó a mi conocimiento de que un determinado obrero que estaba auxiliando a un pastor en una determinada iglesia, él fue acusado de haber robado, hurtado en la iglesia. Obviamente, cuando yo supe de esto sucedió en otro estado, estaba en Río de Janeiro, sucedió en otro estado, en el sur. Yo no estaba ahí, no vi, pero yo creí en la información. Yo creí en aquella información. ¿Y qué fue lo que hice? Yo inmediatamente dije, échelo. Yo no quiero saber de nadie, ninguna persona así, en medio de nosotros. Muy bien, pasado unos días, otro informante, un obispo, vino a hablar conmigo y me dijo así: obispo, ¿usted se acuerda de aquel muchacho que fue acusado de robo? Pues bien, usted lo mandó, lo expulsó, pero ese muchacho, yo lo apruebo la conducta de él. Él no robó nada. Eso fue un engaño del pastor, el pastor de la iglesia. Él estaba auxiliando a un pastor y ese determinado pastor es quien lo acusó de haber hurtado. Él no hizo esto. Usted puede creer, porque yo conozco a ese muchacho. Él es de Dios, es íntegro. Yo sé de la lealtad de él, sé de la fe. Yo por eso lo defiendo. Y como yo confiaba en ese pastor, en ese que me dio aquella última información, yo hablé: entonces no lo expulse, cancele, porque yo quiero justicia, yo amo a la justicia. Y ahí, ¿qué sucedió? Aquel pastor que estaba cuidando de aquella iglesia, que habló, que acusó a su auxiliar de robo, él estaba con un caso
Él estaba con una situación con otra mujer que era de otra iglesia, o sea, de la Iglesia Universal, pero de otro estado. Conclusión, por causa, para que él justificase, este pastor, este mal pastor, justificase, este adúltero, justificase su, o intentase cubrir su pecado, él entonces le llamó la atención del pastor que estaba con él, porque aquel pastor era de Dios. Y él, aquel pastor no, aquel obrero era de Dios y él, el pastor, no era. Entonces, él creó esta situación. ¿Qué sucedió? Acabó aquel pastor adúltero, saliendo, siendo expulsado, se descubrió de hecho que él estaba haciendo las cosas erradas y él fue inmediatamente eliminado del grupo de pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y ese muchachito que fue acusado de hurto fue enviado para el norte del país y fue a ayudar en otra iglesia. Y donde aquel muchachito fue acusado de robo, él iba, la obra desenvolvía en el lugar más difícil. Él fue colocado con otro pastor. Parece que el diablo no quería, el diablo no quería que ese auxiliar de pastor no continuase la obra, porque él fue injusticiado en otro estado, pero ¿dónde fue colocado? Él crecía, desenvolvía, bendecía a la iglesia prosperó en términos de almas, y él sobresalía. Y vino a mi conocimiento de su trabajo. Ahí sí, yo quedé sabiendo de el desenvolvimiento de él, que era un buen auxiliar, un obrero de mucho carácter, una persona que realmente prueba que era de Dios. Entonces, él fue probado, pero probado por el fuego, por el bautismo de fuego. Él pasó por la hornalla. ¿Sabe dónde ese auxiliar de pastor está? Hoy él es el responsable por todo el continente africano. Todo el continente africano. Él es responsable. Usted ve cómo Dios hace las cosas. Fueron hechas varias injusticias con él, pero él permaneció. Él permaneció porque él era de Dios. Él me dijo: obispo, querían sacarme todo de mí, todo. Pero yo dije: ustedes pueden sacarme todo, el cargo, sea lo que sea, pero no van a sacar mi fe. Y ese testimonio es clarísimo, muestra con perfección el texto que nosotros hemos leído de Romanos capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia fuese causa quiere decir, Dios usó la injusticia para hacer justicia, la justicia de Él. Porque aquel auxiliar anónimo que fue tan injusticiado, Dios lo había escogido para algo extraordinariamente grande. Esto sucedió conmigo. Yo también fui excluido, injusticiado. Cuando uno pertenece a la iglesia espiritual, a la iglesia por la cual las puertas del infierno no prevalecerán, el infierno no prevalece, uno vence. Pero
cuando uno no pertenece a la iglesia espiritual, nuestro entendimiento es de la iglesia física, de la iglesia institución. Y ahí uno se queda indignado y uno sale tirando para todos lados. Entonces, muchos pastores que salieron de la Iglesia Universal y no tenían ningún motivo para salir, pero salieron no fue por causa de injusticia, adulterio, robo, prostitución, mala conducta dentro de la iglesia. Ese tipo de personas entra en nuestro medio. ¿Sabe cuántos pastores son en la Iglesia Universal del Reino de Dios? Son más de 20.000 pastores distribuidos por todo el mundo, mucho más que 20.000. Fuera los auxiliares y obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya se imaginó, fuera del pueblo, estoy hablando de los pastores, usted se imaginó millones de personas. ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo mantener el orden, la disciplina, la ética? Es imposible. ¿Cómo el ser humano? Yo soy incapacitado. No tengo mente, inteligencia ni poder para saber de todos los problemas en cuidar de ellos. Pero una cosa tengo. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo está cuidando de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es la iglesia de Él. Yo no soy dueño de nada. Yo soy siervo. Un hijo siervo. Un hijo que intenta servir al Padre. Entonces, nosotros somos personas que nos podemos equivocar, cometer errores, pero el Espíritu Santo, que es justo y conoce nuestro corazón, sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros preciamos. Él cuida de la iglesia. Entonces, cuando un elemento sale de nuestro medio, es porque no servía más. Dios es quien lo sacó, eliminó. Y cuando permanece, es Dios que lo hace permanecer. Es lo que Jesús dice. Aquel que vence, le daré la corona de la vida. La corona de la vida eterna. No es una placa de oro, no. Sino la corona de la vida. Y eso está reservado para los que son perseverantes. Pero, ¿quién es perseverante? El perseverante es aquel que pertenece al reino de Dios. Aquel que optó por el reino de Dios, buscó y entró en el reino de Dios y anda en su justicia. Entonces, para estos todas las cosas serán añadidas. Entonces, amiga y amigo, si usted estuviese sufriendo una injusticia, no coloque la culpa en nadie. Si usted estuviese sufriendo una injusticia, dele gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque cuando uno sufre una injusticia en la obra de Dios, es porque fuimos escogidos, fuimos separados. Y fue esto lo que sucedió conmigo. Y usted sabe de nuestra historia y usted ha de convenir qué es esto. Entonces, confirma la palabra de Dios. Y si nuestra injusticia fuese la causa, la razón de la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Por ventura será Dios injusto? Entonces, amiga y mi amigo, que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.